Pongan atención, señores, lo que les voy a cantar es la historia de un amigo que se encuentra en el penal. Él ha sido sentenciado por matar 30 nomás. Él ha sido sentenciado por matar 30 nomás. Se ha venido de Guerrero, ya no quiso estar allá porque tenía sus pendientes, pero ya los fue a arreglar. Hoy se dice oaxaqueño, ya no volvió a regresar. Hoy se dice oaxaqueño, ya no volvió a regresar. Ese rancho El Puertecito ha sido muy mencionado. Ahí ha vivido la fiera, que es un gallo que ha jugado. Es un gallazo muy fino que a nadie se le ha rajado. Es un gallazo muy fino que a nadie se le ha rajado. He recordado ese día cuando la ley les cayó. Por respeto a su familia, su R15 no cantó. Ahí se encontraba su esposa que llorando le gritó: Juanito, hazlo por tus hijos, eso te lo pido yo. Juanito, hazlo por tus hijos, eso te lo pido yo. Y el saludo va para toda la raza del Puertecito. Y por qué no, para los amigos de Valdeflores, Colotepec. El comandante le dijo: Juan, ya te tengo en mis manos. He preguntado por ti, ahora ya nos conocemos. Le contestó Peñalosa: solo entre montón son buenos. Le contestó Peñalosa: solo entre montón son buenos. Oliverio Robles Ruiz, él también fue prisionero. Se encontraba desarmado, él con otro compañero. A Malayita, mi super, yo al comandante me llevo. A Malayita, mi super, yo al comandante me llevo. Oliverio, ya enojado, se le aventó al comandante para quitarle la super, llevárselo por delante. El comandante gritaba: no lo dejen que me mate. El comandante gritaba: no lo dejen que me mate. Los tomaron prisioneros directo a Puerto Escondido. Los presentan con el juez, les dicen muy bienvenidos. Ahí firmaron el acta como fueron recibidos. Ahí firmaron el acta como fueron recibidos. Reclusorio de Pochutla, donde fueron trasladados dos hombres inseparables que se quieren como hermanos: Juan Peñalosa Camacho y Oliverio su cuñado. Juan Peñalosa Camacho y Oliverio